Gracias por haber venido a esta sesión de herramientas categóricas y reticulares en el estudio de anillos y módulos. Pues es la tercera vez que la implementamos, en el 17, en el 19 y ahora este año. Y pues me da mucho gusto presentar a Lisbeth, mi colega y profesora de la UAM. Pues adelante, Liz, muchas gracias. Gracias a todos por venir y hacer el esfuerzo de viajar hasta acá y que nos podamos encontrar después de tanto tiempo y hacer nuevamente esta sesión especial de herramientas reticulares y categóricas en anillos y módulos. El título de la charla es Cuantales, idiomas y preradicales en el estudio de anillos y módulos. Esta charla es básicamente panorámica. Entonces lo que vamos a hacer es darnos un panorama, una idea cómo en el estudio de anillos y módulos, dentro de las muchas formas que dentro de las muchas formas que tenemos de estudiarlas, nos podemos encontrar, por ejemplo, desde el punto de vista de las categorías y desde el punto de vista de las retículas. Ok, bueno. La idea del programa es la siguiente. Le voy a dar un poco de contexto y motivación para los que estamos en el área. Algunos ejemplos donde podemos encontrar esos puntos de vista, tanto en retículas como un poco desde su punto de vista categórico y algunas conclusiones y referencias. Pues vamos a empezar con un poco de introducción. Como nosotros sabemos, cuando estudiamos anillos y sus categorías de módulos, nos encontramos una amplia gama de posibilidades. Digamos, en alguna nota de algún libro de T.J. Lamb, nos menciona esto, ¿no? Nos menciona que la teoría de anillos en sí mismo es como un punto de encuentro de distintas categorías, de distintas teorías, y al final es mucho de lo que hacemos. En el estudio de álgebra, varios de nosotros podemos encontrar la teoría de grupos y anillos de grupos, teorías de representaciones de grupos, K-álgebras, representaciones de K-álgebras de dimensión finita o más general álgebras de Artin, teorías de álgebras de operadores. Tenemos también el punto de vista no asociativo, que es el de las álgebras de Lie, y un poco hacia la geometría, ¿no? Que es la geometría algebraica, y su punto de vista algebraico, que es el álgebra conmutativa, el álgebra universal y el álgebra homológica. Bueno, entonces las técnicas desarrolladas previamente dentro del estudio de teoría de representaciones, por ejemplo, podemos encontrar las que vienen dadas en teoría de representaciones de álgebras desde el punto de vista de Auslander y Reiten, que esta semana nos va a presentar Mindy, por ejemplo. También tenemos desde el punto de vista de la álgebra conmutativa, por ejemplo, la localización, una técnica muy exitosa en álgebra conmutativa, pero también se ha estudiado en anillos no conmutativos. La referencia que anoto por aquí es justamente una de Bruno Müller. Es un libro, notas de algún curso que dio en el Instituto de Matemáticas décadas atrás. Y bueno, siguiendo estas ideas de Bruno Müller, podemos decir que esencialmente esta técnica de, ¿no? Una que es construir nuevos anillos con más propiedades agradables que el anillo inicialmente considerado, y segundo, globalización, ¿no? Diferencia de resultados del anillo original a partir de resultados de sus localizaciones. Ahora, dentro de los métodos categóricos, pues hay una vasta cantidad para hacer, ¿no? Por ejemplo, tenemos desde el punto de vista de álgebra homológica y sus recientes relativizaciones, digamos en categorías abelianas, de Grothendieck, más generalmente en categorías derivadas y trianguladas, o recientemente las que están surgiendo de moda a partir desde 2018, 2019, que son las categorías extrianguladas, ¿no? Y bueno, hay mucho por hacer en ese estudio. Y digamos que son generalizaciones desde el punto de vista de álgebra homológica. Y también tenemos nosotros una categoría muy especial, que es la categoría sigma M. ¿Okay?
y sabemos que a partir de un módulo puede una nueva subcategoría plena de remote, que es la categoría sigma m, e inferir varias de sus propiedades que ocurrían en el caso de módulos. Y bueno, tenemos también el punto de vista de pues este teorema de Peter Gabriel, que nos dice que para cualquier subcategoría localizante de una categoría de módulos, la categoría cociente es una categoría de Grothendieck, salvo equivalencias, y salvo equivalencias todas las categorías de Grothendieck son obtenidas de esta manera. Bueno, aquí hay algunas omisiones que estoy haciendo en el teorema. Y bueno, cuando estudiamos esto, podemos ver cómo están relacionadas, no se ve, podemos ver cómo están relacionadas con las teorías de torsión y más general con el enfoque de los preradicales que nosotros hemos estudiado, que vienen de ahí, ¿no? De las teorías de torsión y de hacer localización en categorías. Y bueno, el nuevo punto de vista que tenemos es estudiar la categoría estudiar ciertas categorías como si fueran categorías de anillos con varios objetos. Y esto ha resultado fructífero, por ejemplo, en el estudio de las categorías de funtores. Y ahora bien, vamos hacia lo que nosotros estudiamos, que son lo que podemos llamar métodos reticulares. Y entonces, digamos, en el estudio de anillos y módulos, tenemos este enfoque, al que aquí les presento, es algo que podemos encontrar en las referencias de Thomas Albu, que es un referente en la teoría de estudios, desde el estudio de anillos y módulos, desde el punto de vista reticular y sus generalizaciones. Algunos de los nuevos enfoques en el caso de anillos. Lo que vamos a ver entonces en las siguientes sesiones, y en esta en particular, es cómo combinando herramientas categóricas y reticulares podemos estudiar un poco de notación. Recordemos que RPR es la gran retícula de preradicales sobre R-mod, una categoría de módulos sobre un anillo unitario dado. Los referentes principales en el estudio de la retícula de preradicales son Jean-Paul Koepka y Nemeth, pero bueno, tampoco resta mencionar todo el arduo trabajo que ha realizado la Escuela Mexicana, iniciada por Francisco Raggi y el profesor José Ríos Montes, y lo que vino después, ¿no? También con Hugo, con Rogelio y con todos los demás, y bueno, ahora nosotros. Vamos a ver cómo algunos se pueden dar ciertas caracterizaciones, ya no lo mencioné más ampliamente, pero digamos, por ejemplo, desde el punto de vista de las retículas y el estudio de módulos, también están las clases de módulos asociadas a un anillo dado, y estudiar desde el punto de vista de la retícula, de las que nos van a hablar en la semana, por ejemplo, Oscar. Y bueno, vamos a ver cuáles son las que siguen. Vamos a hablar un poco de categorías, módulos y su estructura. La notación que vamos a usar es la usual. R-mod va a denotar la categoría de módulos izquierdos. Lambda M es así como voy a denotar, es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, pero bueno, es la que hemos estado utilizando en nuestros trabajos. Van a denotar la retícula de su modo, donde de hecho es un idioma, quizá algunos lo recuerdan, y si no, más adelante mencionaré qué quiere decir para nosotros idioma. Sigma M nos va a denotar la categoría abeliana de Grothendieck, cuyos objetos son los R-módulos, que son M subgenerados. Y vamos a denotar como lambda FI a la retícula de sus módulos totalmente invariantes de un módulo dado. Ay, ¿por qué no se ve? Ok. Bueno, entonces vamos a hacer un poco de recordatorio para algunos, nada más. Recordemos que si tienes un conjunto y una relación de orden que sea reflexiva, antisimétrica y transitiva, eso te da un orden parcial. Y en el caso en que para cualesquiera dos elementos tenga supremos e ínfimos ahí, con ese orden, le vas a llamar una retícula. Nos interesan aquellas en las que para que son a las que les vamos a llamar retículas completas. Ejemplos clásicos de retículas completas los conocemos desde álgebra superior, que es el conjunto potencia de un conjunto dado con el supuesto.
Ahora, de las muchas propiedades que satisface una retícula, no lo menciono, pero siempre son completas en mi caso, nos van a interesar aquellas que cumplen la propiedad de modularidad, como ocurre en el caso de los grupos abelianos o más general, módulos, la retícula de submódulos sobre un módulo dado. Y esa segunda propiedad, ¿no? Que es la de ser superiormente continua. ¿Eso qué quiere decir? Si tienes cualquier conjunto de la retícula, no necesariamente finito, y un elemento A, lo que satisface es que el ínfimo se distribuye sobre supremos arbitrarios. ¿Okay? A las retículas que satisfacen estas tres condiciones, el profesor Harold Simmons, en la investigación que hizo, le llamaba idioms. Una traducción literal que nosotros dimos al concepto de idiom, que quizá es, bueno, podríamos después discutir si es la traducción correcta al español, pero es la que le hemos acuñado en español, que es la de idioma. Y ahorita vamos a mencionar rápidamente porque desde mi punto de vista es en realidad un muy buen nombre. Ejemplos de idiomas son estos de manera clásica. Si tú tomas R un anillo unitario y tomas M un R módulo, vamos a denotar como lambda M, como ya lo he dicho antes, el conjunto de todos los submódulos de M, con el orden dado por la relación de ser submódulo, resulta ser una retícula completa. Se demuestra además que es modular y superiormente continua, es decir, es un idioma y se conoce como el idioma de submódulos de M. También se pueden considerar cuando tomas restricciones a los submódulos totalmente invariantes y ves que sigue siendo satisface la definición de ser idioma, ¿no? Ahora, bueno, vamos a hacer un break y recordar una propiedad que se satisface en el caso de las categorías abelianas de Grothendieck. Recordemos esencialmente que una categoría abeliana de Grothendieck es una categoría abeliana que tiene un generador, tiene coproductos directos arbitrarios y satisface esta condición. Objeto en la categoría subobjeto y de X, cualquier familia dirigida X y de subobjetos de X satisfacen esta condición, que lo conocemos como el axioma B5. Una vez que nosotros trabajamos, nos podemos dar cuenta cómo esta condición está íntimamente ligada con que la retícula de submódulos de un módulo dado satisfaga la condición de ser superiormente continua, ¿de acuerdo? Y entonces, explorando en esa referencia, podemos notar que para cualquier subobjeto de X de una categoría abeliana, se satisface que L de X, el conjunto de subobjetos de X, junto con el ordenado por la relación de ser subobjeto. Para referencia tenemos el libro de Mitchell, de Barry Mitchell. Tenemos para esa referencia, entonces podemos notar que en este caso la retícula resulta ser un idioma. Entonces nos damos cuenta que este concepto o este enfoque que tenemos de mezclar retículas y categorías en realidad no están separados, ¿no? Están totalmente ligados y sí es un buen nombre de ese, ¿no? Se está dando un idioma de cómo situaciones que ocurren en el caso de la categoría de módulos se pueden generalizar con ciertas condiciones o trabajo que se tiene que hacer al caso de las categorías abelianas de Grothendieck y viceversa, ¿no? Entonces tenemos un amplio trabajo, ya no lo menciono, pero sabemos que en general no todas las categorías abelianas de Grothendieck corresponden con la categoría de módulos de un anillo dado, sino que se deben cumplir ciertas condiciones extra. Entonces, estamos entonces en ese contexto. Y bueno, regresando, ya que hice el comercial de por qué trabajamos con idiomas, vamos a mencionar los otros ingredientes que necesitamos. Uno de ellos es las retículas que además de satisfacer la propiedad de ser modular, son aquellas que son distributivas y más general las que conocemos como marcos. Vamos a decir que una retícula es distributiva si el supremo y el ínfimo se distribuyen y bueno, no... aquí les pongo el ejemplo, ¿no? No estoy pidiendo ninguna condición extra entre A, B y C, como ocurre en la condición de ser modular.
Y en el caso en el que el ínfimo se distribuye sobre supremos arbitrarios y no le estoy pidiendo ninguna condición a X, a diferencia de la condición de ser supremamente continua, le vamos a llamar un marco. Ejemplos importantes y que para nosotros son icónicos en lo que estudiamos con Ángel y Mauricio, pues es el de los espacios topológicos. Tú consideras X un espacio topológico, te fijas en el conjunto de todos los conjuntos abiertos dado por la topología, das el orden dado por la contención usual de conjuntos, eso te resulta ser un marco y sabes que el supremo es la unión de abiertos es abierta, corta es arbitraria. En el caso del ínfimo, ahí sabemos que hay una restricción, entonces si tú tomas una familia arbitraria de abiertos, el ínfimo va a ser pues, el abierto más grande, donde está contenido, y ese es el interior de la intersección. ¿De acuerdo? Hay algunas propiedades que también vamos a usar, algunos conceptos de morfismos. Uno de ellos van a ser el de los núcleos. Lo voy a adelantar un poquito, bueno, y lo voy a mencionar rápido. En general, si tienes un marco o bueno, digamos un marco, o si te fijas en una semirretícula con respecto a los supremos, por propiedades que se satisfacen cuando tú ves a una semirretícula desde el punto de vista, ¿no? Donde los morfismos vienen dados por la contención, si tú tienes un morfismo de semirretícula, se puede demostrar pues, como un caso particular de la aplicación del teorema adjunto eh, eh, y es muchas veces lo que nosotros tú tienes un núcleo entre idiomas, llámale J, que va de A en A, tal que se cumplen estas dos condiciones, le vas a llamar núcleo, ¿no? Que sea inflatorio, que A siempre es menor o igual. En la semana, pues vamos a ver algunas propiedades que nos van a presentar otros colegas. Ahora bien, considerando la proposición anterior, si yo tengo un morfismo de semirretículas y considero la situación de adjunción viene dada por la proposición anterior, yo puedo considerar la composición, a eso le vamos a llamar mu. Eso te define lo que nosotros le llamamos un operador cerradura desde el punto de vista de la teoría de retículas. En la semana vamos a conocer otro punto de vista, otra definición de operador cerradura. Para nosotros, ¿qué va a ser? Un operador cerradura es una función que satisface estas tres condiciones, es un núcleo, se satisface esta condición y además es pues, inflatoria. Bueno, hay propiedades que se pueden satisfacer, me lo voy a saltar un poco. Saltar un poquito de esta parte. Y bueno, algunas de motivaciones para nosotros de por qué estudiamos los idiomas y los núcleos, ¿no? Como nosotros sabemos, cuando tú estudias en álgebra conmutativa, es natural estudiar ideales primos e ideales semiprimos, ¿no? En el estudio de los ideales primos y los ideales semiprimos, surge, por ejemplo, este teorema, que si te dice que si tienes R un anillo conmutativo y te fijas en el conjunto de los ideales semiprimos, unión el anillo, eso le puede ser una estructura de marco. Y además, una cosa que se puede demostrar es que desde el punto de vista de marcos, pues este se hizo del espectro por los ideales primos, ¿no? Y entonces aquí lo que tenemos es esta propiedad que nos está relacionando como un marco, está correspondiendo con el marco de abiertos de un espacio topológico, ¿no? A esto se les conoce como espaciales y
estableces un módulo, ves bajo qué condiciones le puedes asociar a un espacio topológico que de preferencia corresponda con un marco espacial, ¿no? Con el marco de abiertos en un espacio topológico, y puedas traducir propiedades al módulo. Entonces, hay otros enfoques, bueno, hay otros casos más particulares, que es algo en lo que hemos estado estudiando y que esperemos que en algunos años se pueda hacer algo. Es el concepto de espacio topológico espectral. Si tú tienes un espacio topológico X, le vas a llamar espectral si satisface la condición de ser T0, casi compacto. Es coherente en este sentido. Los abiertos casi compactos son cerrados bajo intersecciones finitas y forman una base de abiertos. Y la última condición es que sea sobrio, ¿no? Una condición, digamos, topológica. Hay un resultado importante en esa línea de trabajo donde Hochster demostró que un espacio topológico es espectral al spec para algún anillo conmutativo R. Como se conoce, la demostración no es accesible, entonces se han dado otros puntos de vista y aquí se los menciono, ¿no? Si es que aquí uno es de que les estoy presentando es, digamos, una motivación que durante un tiempo trabajamos con Ángel y Mauricio y nos sirve como ejemplo de lo que se puede hacer. En teoría clásica de anillos se tiene este resultado, ¿no? Vamos a decir que un anillo es PM si cada primo está contenido en un único máximo. Bueno, ahí hay todo un tema para hacer. En el caso de un anillo conmutativo, se puede demostrar que R es un anillo PM si solo si se satisfacen estas tres condiciones. Que el máximo de R sea un retracto del spec de R, que es un punto de vista topológico, que el spec sea un espacio topológico normal y que R sea un anillo fuertemente armónico, donde esta es la condición. Dados cualesquiera ideales, existen dos máximos, tales que cualquiera de los máximos no contiene al otro, y viceversa, y el producto de esos dos ideales pues resulta ser esta noción, el inciso 4, que es una noción que tiene que ver con la condición de ser un espacio normal. Pues para profundizar y estas ideas, fue como en el camino nos surgió tanto por que se distribuya sobre supremos tanto por la derecha como por la izquierda, le vayas a llamar idioma, y en el caso en el que tomes la restricción, que X solo sea un conjunto dirigido, le vamos a llamar simplemente un casi cuantal, ¿ok? Y se tiene la estructura de ser subcasi cuantal y entre otras cosas. Hay ejemplos varios. A nosotros nos interesan, por ejemplo, condiciones que le puedas dar a un módulo para que resulte ser un casi cuantal. Y hay ejemplos varios que se han obtenido, por ejemplo, en el que M es proyectivo en sigma M. En trabajos previos de los colegas, ellos vieron que se cumplía esto. También si tomas R, un anillo conmutativo,
y tomas M, lo que se conoce como un módulo multiplicación. En estos dos casos, por ejemplo, se satisface justamente eso, ¿no? Que si tú te fijas en lambda M, en la retícula de su módulo dado, donde la operación viene dada por un producto que fue definido, viene dado por prerradicales, pero creo que está bien más trabajado por Mitchell, por Vichy, se puede probar, ¿no? Que resulta ser un un cuantal, perdón. En el caso de los prerradicales, no lo exploramos mucho, pero también se puede probar que, por ejemplo, si consideras la operación de tomar ínfimo, esa operación resulta ser un casi cuantal. Aquí este es el producto que se da para su módulo, ¿no? Todos K, K y L. Tomas el producto de K por L, M, o la suma de las imágenes M en L. Pueden probar varias. Todas esas propiedades que menciono aquí de rápido son propiedades que, dado que este producto se puede pensar en términos de prerradicales, se puede demostrar, utilizando ese punto de vista, que se satisfacen todas estas condiciones, salvo, digamos, por ejemplo, la F, que no necesariamente se cumple la otra condición y por ende la igualdad, pero en el módulo multiplicación o multiplicativo sobre un año. Así como una vez que tienes un casi cuantal o un cuantal, en retícula se tiene la definición de primo. Si tú tienes cualesquiera dos elementos en tu retícula, de A en B, eso te da lugar a un espacio topológico, que digamos ya se ha trabajado mucho, incluso hay trabajos recientes de Alberto Facchini donde le piden menos que ser casi cuantal, le piden ser nada más una retícula multiplicativa y se recuperan resultados similares, ¿no? Tomas la retícula, una cuantal o más general, una retícula multiplicativa con alguna condición y obtienes un espectro, ¿no? Y el concepto de primos y un espacio topológico. Con una topología tipo Zariski. Entonces, una vez que ya tienes este marco de trabajo, me voy a adelantar un poquito para concluir. Aplicando el enfoque de la teoría de núcleos e idiomas, se puede construir de la siguiente manera. Tú tomas un casi cuantal, a cada elemento de B le asocias su abierto correspondiente y por un resultado general, pues, obtienes un adjunto, consideras la composición, satisface varias propiedades. Por ejemplo, en el caso clásico, te permite obtener el siguiente resultado, pero un tantito. Bueno, acá. Por ejemplo, ¿no? Una vez que ya probaste que es un marco, el inciso B te va a dar una condición un poquito más general, a ver si tiene que ver con que obtengas semiprimos, que sería en el caso de módulos, y más general, ¿no? Si te fijas en que B, además de ser casi cuantal, cumple esta condición, se puede probar que este B sub M resulta ser un marco, ¿no? Y más tienes condiciones de espacialidad en el marco. Y un resultado que obtuvimos nosotros en un caso más general y que se aplica a módulos, resulta ser este. Si tú tienes un casi cuantal que satisface una condición estrella que ya no mencioné aquí, y tú tomas el núcleo multiplicativo asociado por la adjunción, pudimos probar estas dos condiciones, que spec de A es un espacio topológico normal y que B es una retícula
una retícula normal. Como aplicación de este teorema o de esta proposición, aquí está presentada como proposición aplicada al idioma de sus módulos, de un módulo dado, con alguna de estas condiciones que te permitan que se tenga propiedades de casi cuantal, pues tienes propiedades, ¿no? Que resulte ser que el espectro es normal, equivalente a que sea una retícula de los fijos, sea una retícula normal. Tienes más propiedades, yo no las menciono por la cuestión del tiempo, me mencionas poner la lámina, y digamos, esa fue una de las cuestiones que obtuvimos, me adelantarlo un poquito, es esta, ¿no? Este es el teorema, o uno de los últimos teoremas que obtuvimos en esa línea de investigación, que hasta cierto punto nos da una generalización del resultado que les presenté de De Marco, Orsatti y Simons. Por supuesto, hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, tienen estas implicaciones. Y bueno, muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Sí, sí es la propiedad. Tú necesitas que el supremo, el ínfimo se distribuya sobre supremos. En general, en grupos abelianos no necesariamente esto, ¿no? Ni siquiera para los finitos necesitas, por ejemplo, la condición de modularidad. Y nos interesa eso, ¿no? Cuando tú le pides al conjunto que solo sean superiormente dirigidos, quedados cualesquiera dos, siempre tienes uno por arriba. En ese caso, distribuyendo. Es el supremo de los A ínfimo X, tales que X está en X, y esas son a los que nosotros les llaman retículas superiormente continuas, ¿no? Hay otro nombre en inglés que es mid continuo. Ajá, superiormente, ajá. Decimos así, no lo decimos superiormente dirigidas. Cuando tú le quitas la condición y no te importa qué condiciones cumple X, es cuando les llamas marco, ¿no? Y el ejemplo clásico es el de los abiertos. Como les decía, ¿no? En el caso de módulos, por ejemplo, yo cuando empecé a hacerlo, yo nunca había notado esta propiedad que se cumplía en los módulos. Cuando estuve estudiando radicales con Hugo, una propiedad que cumplen los radicales, que también es un idioma, es justamente porque viene dada por... ¿De núcleo? Puedes considerarlo como una retícula, digamos, y le pides dos condiciones. Una que sea inflatoria. Ajá. Y la otra es que sea idempotente. Y la nos va a presentar una definición desde el punto de vista categórico. Tienen un pero muchachas, luego me pongo un poco nerviosa. Pero, a ver, déjame ver si la tengo por aquí. Sí la tengo anotada, no, déjame. Ah, ahí voy, ahí voy. Creo que no la anoté. Acá está. Esta está chiquita.
De entrada, de entrada necesitas, bueno, no se ve, pero lo pongo aquí, ¿no? O sea, necesitas, ahorita Facchini como que está poniendo más en moda las retículas multiplicativas que ya tenían mucho tiempo. De hecho, así fue como encontramos a los cuantales, ¿no? Necesitas una retícula que tenga una operación, por ejemplo, que sea un idioma multiplicativo, que a nosotros le pedimos la condición de que sea asociativa y se porte bien, no es necesariamente un cuantal, puede ser un cuantal, y cumpla estas dos propiedades, ¿no? Que siempre que tienes A y B, dos elementos en A, tales que el supremo de A con B sea el top de la retícula, entonces puedas encontrar ese reemplazo. A' y B' en A, que te siguen cumpliendo la misma condición. ¿Está? Ajá. O sea, 2A2. El supremo es B. A supremo B' es igual a 1. Y A' con B' es 0. Estas tres propiedades que se ven muy ingenuas, en realidad tiene sentido cuando lo traduces hasta el punto de vista topológico y tomas abiertos, ¿no? De ser normal. Que recordemos que en un espacio topológico normal, cualesquiera dos cerrados, existen dos abiertos disjuntos, ¿no? Tienes esta separación y en se traduce. Cuando estudias anillos unitarios, el hecho de que tenga el 1 se traduce en que esta propiedad se cumple de manera muy bonita. Cuando nosotros lo pasamos a módulos, es donde ustedes vieron que por ahí agregamos una condición de que si la intersección de ciertas cosas es 0, entonces se cumplen las equivalencias. Y tiene mucho que ver con esto, porque si tú tratas de calcar o generalizar esa demostración de anillos a módulos, pues ya no se puede también, ¿no? Porque el módulo no tiene uno. De hecho, yo a veces he pensado que cuando estudiamos esto en SIGMEM es casi como pensar en anillos sin uno, ¿no? Pero no he explorado ese tipo. Ajá. ¿Tú crees que se pueda sacar algo de estudiar el producto de programación? Yo creo que sí, alguna vez, pero dígame, yo no sé nada de esas cosas. Alguna vez lo expuse en un Joint Meeting, un muchacho que trabajaba con categorías tensoriales y una cosa de ese estilo. O sea, él me decía, este producto te lo puedes imaginar como que la imagen de quién sabe cosa, como si estuvieras aplicando algún tensor y esto desde un punto de vista más general, pero sinceramente, pues no sé. No, nada más me decía. Ajá, fue un comentario. Gracias.